Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es una bendición poderles saludar y continuar este estudio bíblico en el cual anunciamos el estudio bíblico pasado acerca de por qué la iglesia se reúne el domingo como el día de adoración al Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, es un placer primeramente poder expresar ir a donde están los textos bíblicos y poderles comunicar lo que la Biblia enseña. Primeramente, quisiera orar. Padre, bendice a cada hermano, amigo, todo aquel que de alguna manera se sienta interesado de poder escuchar este tema y que, Señor, tu Espíritu lo alcance y lo redima y que pueda tener un encuentro de salvación. Ayúdanos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere decir sobre este tema tan importante. Padre, pedimos tu santo auxilio en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, aquí nosotros tenemos que analizar porque algunos dicen, pero si el sábado hay que reunirse, el día de reunión es el sábado. Porque la Biblia dice y enseña los 10 mandamientos, porque son los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, dice el Señor Jesucristo mismo, que no pasará ni una jota ni una tilde para que todo se cumpla. Y que la ley de Dios es perfecta. ¿Por qué entonces reunirnos el domingo, el primer día de la semana, y no el sábado, como está instituido en la ley? Primeramente, vamos a descifrar y poder comprender con la palabra de Dios lo que realmente quiere decir, lo que para algunos le es motivo de preocupación. Bueno, mis queridos hermanos, primeramente quiero decirles algo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es inerrante. No hay errores, no hay contradicciones en las enseñanzas, tanto ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Jesucristo no está contradiciendo la ley. Jesucristo es la misma ley personalizada, el carácter, la persona de Dios, Dios Emmanuel, Dios entre nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. No podemos ver a Jesucristo fuera del Padre. No podemos ver a Jesucristo como una enseñanza o un Dios más en la humanidad. Queremos y estamos seguros que Jesucristo era Dios y que Dios habitó entre nosotros como realmente lo había prometido desde Génesis capítulo 3:15 hasta todas las enseñanzas de la Biblia, hasta el día en que la profecía se cumplió y Jesucristo vino a este mundo. Bueno, primeramente, para los que enseñan y dicen que el sábado es el día de reunirnos, la cristiandad y todos los que quieren adorar a Dios es el día perfecto, porque en el libro de Éxodo capítulo 20, en el versículo 8, se dice de que es el día en que hay que reunirse y así está instituido en la ley. Bueno, vamos a leer específicamente lo que dice este versículo y después los posteriores, que sería el 9 y el 10 y el 11, que hablan al respecto. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, más todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo de reposo y lo santificó. Ok, es real esto, es palabra de Dios, 100%. Había que cumplirlo. El pueblo de Israel tenía que cumplirlo. El pueblo de Israel, que fue quien se le dio la ley a los israelitas originales, al pueblo de la ley sí tenía que cumplir la ley. Ahora, ¿qué pasó entonces que la iglesia cristiana, a través de la misma resurrección de Jesucristo, no cumplió este mandamiento? Muy importante y muy interesante, porque tenemos entonces que analizar qué hombre por la ley fue salvo. ¿Qué hombre pudo entrar a la presencia de Dios excepto los grandes hombres de Dios, ¿no? Como en el caso de Elías, como otros personajes bíblicos como Enoc, que fueron traspuestos para no ver la muerte. ¿Qué hombres pudieron entrar en la presencia de Dios por guardar la ley e ir al cielo? Bueno, muy interesante esa pregunta. Primeramente era para el pueblo de Israel y segundo, este mandamiento implicaba que el pueblo de Dios tenía que adorarle y tenía que obedecerle. Pero llegado a Jesucristo, el cumplimiento de la ley, hecho perfecto lo que se había anunciado, entonces ya no era la ley como un mandamiento, sino era un regalo de la gracia de Dios
que incluía transformación, cambio de vida, incluía perdón de pecado, incluía el nombre escrito en el libro de la vida y también incluía que Jesucristo guardó la ley y ahora se manifiesta en la persona de todos los que reciben a Cristo. ¿Hay motivo para adorar a Cristo? ¿Cómo que no? Hay motivo para adorar a Jesucristo si eres la ley personificada. Él es más que la ley. Porque la ley ofrecía la cara, el espejo para ver tu pecado, como lo dijimos anteriormente, pero no te resolvía el problema, porque nosotros éramos pecadores. Y ahí se incluye que por cuanto todos somos pecadores, incluyendo el judío, incluyendo toda la raza humana, los gentiles, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El único puente para poder cruzar desde el hombre pecador e imperfecto a la perfección divina, al Dios eterno y verdadero, es Jesucristo, su sacrificio perfecto. Entonces el sacrificio de Cristo es tan importante que nos cubre con su sangre e implanta en el carácter, en la vida, en la persona del creyente lo que la ley quería que se hiciera, pero el hombre malo no lo pudo conseguir. Entonces, ¿a quién debo yo adorar? A Jesucristo, que me resolvió el gran problema eterno y el problema eterno de toda la humanidad. Entonces, para adorar ahora a Dios, ¿qué día yo debo de escoger? Bueno, para escoger no hay que escoger porque todos los días son de Dios. Pero si nosotros vemos lo que dicen las Escrituras, vamos al libro de Mateo y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 28 qué fue lo que pasó en este acontecimiento el día en que el Señor Jesús resucitó. Jesucristo se muestra en primer lugar como un sacrificio perfecto en su expiación. Él viene y carga nuestros pecados y dice la Biblia que si no hay derramamiento de sangre tampoco hay perdón de pecado, y Jesucristo fue el Cordero perfecto, santo, sin mancha, que dio su vida por la humanidad. Y cuando Jesucristo da su vida por la humanidad, resucita también para que nosotros, los que hemos creído en Él y todos los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, como lo dice la palabra de Dios, también nosotros resucitemos y estemos reinando con Él para siempre. Dice las Escrituras en Mateo capítulo 28 y vamos a estar leyendo específicamente cuando el Señor Jesucristo resucitó. Mateo capítulo 28 y vamos a estar leyendo hasta el versículo número 7. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí ha venido y aquí va delante de vosotros a Galilea. Bueno, aquí vemos que ¿qué día fue este? Cuando vamos al libro de Mateo, al libro de Marcos, al libro de Juan, al libro de Lucas, los 4 evangelios, que es lo que dice, fue el primer día de la semana. Ahora, vamos a analizar algo muy interesante. ¿Qué se hacía el sábado o Shabbat, como lo conocen los judíos, cuando se reunían en la sinagoga? Bueno, ellos se reunían para tener oraciones, leer los manuscritos del Antiguo Testamento y así ellos pasaban ese tiempo en forma de santificación y adoración. Pero se reunían desde el viernes al caer el sol hasta el sábado cuando caía el sol. Esto para ellos era lo que era el día de reposo. Muy interesante. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que se empieza a celebrar? La gran victoria, el gran triunfo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la promesa que se cumplió, la muerte, el peor de todos los enemigos, no pudo retenerlo, ni Satanás, el diablo, ni sus demonios, y tampoco la muerte pudo contra Jesucristo, resucitando dentro de los muertos. Es la única tumba que está vacía a través de toda la historia. Ahora, muy interesante, la iglesia empezó a adorar a Jesucristo por medio de la salvación, por medio del plan divino que se cumplió, y empezaron a reunirse como homenaje y como la gran
extraordinaria bendición, de un gran regalo el primer día de la semana. Y empezó la iglesia a reunirse todos los días, los primer días de la semana, para adorar al Señor. ¿Y qué palabra de Dios tengo para reafirmar este texto? Vimos Mateo 28:1, pero vamos a 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 2, Pablo escribiéndole a los cristianos que están en Corinto. Dice, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿no? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Pablo le está diciendo a la iglesia. ¿Quién era? El apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Escogido de Dios para llevar ¿qué cosa? El evangelio a los gentiles. No era una persona cualquiera. No era una teoría, ni una filosofía, ni una doctrina errada. Era el hombre escogido por Dios. ¿Y por qué enseña y manda que sea el primer día de la semana? Bueno, porque primeramente un hombre ungido por Dios. Un hombre capacitado por Dios enseñando el evangelio. Ahora, podemos hacernos la siguiente pregunta. Sí, pero es que el apóstol Pablo fue a algunas iglesias o sinagogas, como realmente se les debe de decir, y allí se reunía con ellos. ¿Y por qué este texto entra en contradicción? Por un lado dice domingo, y por otra parte, si nosotros analizamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 2, ¿qué es lo que está pasando ahí? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, al versículo número 2, y analicemos que esta enseñanza, cuál es su significado. Hechos, capítulo 17, en el versículo número 2. Y dice, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Bueno, y usted dice, pero es que Pablo acostumbraba. Sí, Pablo, ¿cómo que no? Pablo dice la palabra de Dios que se hizo de todos para alcanzar a todos. Pablo estaba seguro de la salvación tan grande que poseía. Y Pablo dice que él estaba seguro de aquel que lo guardaría su depósito para aquel día. Y Pablo sabía cuán importante era que una persona recibiera a Jesucristo. Que una persona pudiera tener la salvación de su alma. Y Pablo aprovechaba e iba e entraba ¿a dónde? A donde había una sinagoga, pero con un propósito, para anunciar que Jesucristo, la promesa de Dios, el plan de Dios se había cumplido y que también era para ellos. Pablo no desperdiciaba el tiempo. Pablo amaba como nosotros tenemos que amar a todas las personas. Pero Pablo iba a adorar. Pablo iba a enseñar y ofrecer lo que ellos estaban necesitados y que los judíos habían recibido acerca de la promesa del Salvador del mundo. ¿Cuál era el resultado? El resultado de lo que estamos leyendo aquí en el texto bíblico está en el versículo número 4. Y algunos de ellos creyeron. ¿Creyeron en quién? En Jesucristo como su Señor y Salvador. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Aquí vemos que la razón por la cual Pablo se reunía los sábados en alguna sinagoga era con el propósito de decir, la ley me ayuda para poderles enseñar que el fin de la ley es Jesucristo. No para adorar, sino para poderles demostrar que el fin de la ley es Jesucristo. Ese es el propósito con el cual Pablo se está reuniendo. Ahora, mis queridos hermanos, la iglesia empieza a reunirse, empieza a adorar, empieza a alabar, empieza a exaltar el nombre del Señor el domingo. Ahora, es un dato para mí algo curioso. El Señor ahora está diciendo, como lo perfecto soy yo, y yo vine a redimirlos, sin duda alguna, la salvación que no se pierde, la salvación que es un regalo, que les estoy otorgando. Ahora yo quiero lo primero de todas las cosas. Ahora quiero que sea lo primero, el primer día y lo primero en todo lo demás para mi adoración. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 1, en el versículo número 10. Y ahora no solamente es Pablo, ahora es Juan,
en Apocalipsis, escribiendo en el libro de Apocalipsis, y cuenta cuál es la experiencia vivida. Dice el apóstol Pablo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué día fue? El día del Señor, primer día de la semana. Todo queda muy claro y queda muy explícito. Antiguo Testamento, palabra de Dios. Pero el Antiguo Testamento estaba apuntando a algo más perfecto que la misma ley. Y solamente puede ser más perfecto que la misma ley si no es el Dios de la ley. Una cosa era lo que el pueblo de Israel tenía que esforzarse para lograrlo a través de la ley, a lo que Jesucristo te ofrece, que es el resultado de guardar la ley. Él es el único que puede hacer posible que una persona pueda vivir conforme a aquellos mandamientos. Solo que el sábado lo supera la gracia divina, porque Jesucristo en él completó la obra perfecta de redención. Y nos invita y nos llama a que nosotros podamos adorarle y festejar lo que sucedió un domingo en la mañana, el primer día de la semana, que cuando las mujeres y los discípulos fueron a la tumba, estaba vacía, porque el Redentor, el que fue prometido, resucitó. ¿Qué día debemos de reunirnos? Bueno, la iglesia, por las enseñanzas que acabo de decirles, se reúne el domingo. ¿Qué días son santos para Dios? ¿Solo el domingo? No, todos los días, porque en Cristo toda nuestra vida fue purificada. Así que le animo a que esto que acabamos de enseñar, palabra de Dios, usted lo abrace en su corazón y no tenga duda ninguna. Si otros dicen el sábado, bueno, si ellos entienden y creen que ha de ser el sábado, es porque ignoran las Escrituras. Porque después que vino lo que realmente se necesitaba y se mostró triunfante sobre el mundo, sobre el viejo hombre, sobre Satanás y sus demonios y sobre la muerte, y ahora se demostró de que nada era imposible para él resucitando el primer día de la semana, festejamos entonces el primer día de la semana, la cristiandad. Muy importante, ley para Israel, salvación para Israel y para todos los que creen en Cristo, los gentiles. Pablo y la Biblia dice que se hizo de todo para poder alcanzar a todos, para que algunos recibieran a Jesucristo. ¿Quiénes son los que realmente Dios le interesa a toda la humanidad? ¿Quiénes le deben rendir adoración? Dice, todo lo que respire, Salmo 150, alabe a Jehová, toda la humanidad. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador y tú tendrás comunión, redención y seguridad de tu salvación. ¿Qué estaremos viendo el próximo estudio bíblico? El próximo estudio bíblico estaremos viendo ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Le animo a que usted mire este estudio y va a redescubrir y descubrir cosas muy interesantes acerca de cuál es la religión verdadera. Les animo y les esperamos. Bendiciones.